Buenas noches, doctor.
Hola, hola, chicos, ¿qué tal? Buenas, buenas, Buenas noches, doctor. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Mm, les va? Bien, doctor. Gracias. A ver, vamos a ir comenzando entonces. Vamos a ir comenzando eh, para tratar de salir, desocuparnos temprano hoy, pues, ¿no? A ver, voy a llamar por lista, ¿ya? A ver, Carrero Marlene, Presente, doctor. Grecia Ceballos, Presente, doctor. Jean-Pierre Chávez, Presente, doctor. Dayana Crespo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Dayana. Carla Cubas, No va a ingresar, doctor. ya, ya, Cindy, gracias. Ángela Fernández, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Ángela. Tatiana Fernández, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Tatiana. Cindy Galván, Presente, doctor. Buenas noches. Un ratito se enciende mi cámara. ya, muy Ya bien, está. Cindy, ya, gracias. Juan José Montesa, Presente, doctor, ¿me escuchan? sí, ahora sí. Bien, Juan, gracias. Ivana Romero, ya, sí, Ivana, muy bien. Génesis Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Génesis. Samara Varillas, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Samara. Fabiola Vázquez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Fabiola. Andrea Villanueva, y Jan Jairo Villegas. Presente, doctor. Entonces, continuando, ¿no? Con la semana 5 ya tocaría discusión de casos clínicos, homeostasia y coagulación, ¿no? Alteraciones homeostásicas y alteraciones de coagulación. A ver, vamos entonces a ir comenzando. Chico, a ver quién va a presentar. Doctor, disculpe, Doctor. quería preguntarle que en la clase pasada mi grupo expuso, pero no sé si me habrá anotado. Déjame ver, Fabiola. Sí, 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 Fabiola. Ya, doctor, muchas gracias.
Doctor, disculpe. A mi grupo nos toca Dígame. exponer el primer caso, pero no sé si alguien de nuestros compañeros nos podría ayudar a compartir, por favor, el Canva. A ver quién. Pásalo por el grupo para compartir. Doctor, no sé si me puede dar permiso para compartirlo. Pero me tendría que enviar la solicitud para ver, pero A ver, a ver, a ver. a ver si me puedes enviar, si no te hago anfitrión. Mm, Creo que sí, mejor porque no me aparece la opción para enviarle solicitud. Revisa, Marlene. Ya, doctora, gracias. Ya, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. Sí. Ya, bueno, bien, doctor, compañeros, buenas noches. El día de hoy, el grupo número 2 nos tocó exponer el caso clínico 1. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el caso nos menciona, ¿no? Paciente masculino de 22 años, estudiante universitario, acude al servicio de emergencias por presentar desde hace 3 días poliuria, polidipsia, náuseas y dolor abdominal difuso. Refiere pérdida de peso de aproximadamente 5 kilogramos en el último mes. Desde hace 24 horas presenta vómitos y dificultad respiratoria progresiva. De antecedentes, pues presenta que, bueno, no tiene enfermedades conocidas y un antecedente relevante de que su madre, pues padece con diabetes mellitus de tipo 2. Siguiente diapositiva. Bien, al examen físico, en estado general, pues el paciente está deshidratado y somnoliento. En presión arterial tiene 90 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 122 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, lo cual evidenciamos que en frecuencia cardíaca está con taquicardia y frecuencia respiratoria con taquipnea. Temperatura 37.2, saturación de oxígeno 97%, respiración de Kussmaul y mucosas secas. Al examen de laboratorio nos presentan que la glucosa sérica lo tienen 480 miligramos por decilitro, con lo cual sabemos que valores normales va de 70 a 110. Entonces, en este caso, el paciente está con una hiperglicemia, ¿no? Muy alta. Con respecto al pH arterial, nos evidencia que tiene un resultado de 7.12
en lo cual valores normales va de 7.35 a 7.45. En este caso sería una acidosis, ¿no? Porque está disminuido. Bicarbonato tiene 10 equivalente por litro, en lo cual valores normales va de 22 a 26, los cuales en este caso se encuentra disminuido, ¿no? En lo cual ya nos va a ir esta parte de este análisis, que en el caso del bicarbonato nos va a ir orientando qué tipo de diagnóstico sería, ¿no? O sea, qué tipo de acidosis. Si es respiratorio y metabólica, ¿no? En este caso, por el bicarbonato sería metabólica. Con respecto a la presión parcial de CO2, tenemos 25 milímetros de mercurio y que valores normales va de 35 a 45. Sodio, 130 mil equivalentes por litro, que en valores normales va de 135 a 145, lo cual está ligeramente disminuido. Potasio tiene 5.8 mil equivalentes por litro, lo cual está aumentado, ¿no? Porque valores normales va de 3.5 a 5. Y cloro tiene 95 mil equivalentes por litro, lo cual valor normal va de 98 a 106. Al examen, pues se le encontró cetonas en orina positivas, 3 cruces, en lo cual pues no es normal encontrar lo que es este cuerpo cetónico, ¿no? En el caso de orina, pues no debe existir, ¿no? En este caso, pues se le encuentra por el motivo de que presenta una alta glucosa, pues en sangre. Con respecto a su osmolaridad severa, perdón, sérica, su resultado es elevada y el anión GAP es de 25 mil equivalente por litro, en lo cual valores normales va de 8 a 12. Siguiente diapositiva. La anterior, por favor. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuál es el trastorno ácido-base principal? En este caso, por los análisis que se le realizó, ¿no? Los gases arteriales, pues se diagnostica que el paciente tiene una acidosis metabólica con anión CAP elevado, por el motivo de que el pH está menor de 7.35, el paciente lo tiene 7.12. El bicarbonato nos orienta que es metabólica porque está menor, en este caso está en 10 mil equivalente por litro, valores normales de 22 a 26, y el anión GAP está elevado, ¿no? Que es en 25 mil equivalente por litro, lo cual el valor normal del anión GAP va de 8 a 12. Con respecto bueno, ¿por qué sería una cetoacidosis, no? ¿Por qué no podría ser en este caso una diabetes, ¿no? De tipo 2. Una por el factor, ya que el paciente es joven, ¿no? Mayormente la cetoacidosis está en lo que son pacientes jóvenes con diagnóstico de diabetes tipo 1 y su antecedente de la madre que es pues presenta lo que es diabetes tipo 2. Y en este caso es una cetoacidosis porque también se le encontró en orina cetonas, ¿no? 3 cruces. Eh, bueno, por eso es que nosotros pues el principal diagnóstico tanto por los análisis de gases arteriales, se le diagnosticó una cirrosis metabólica con un anión GAP elevado. Bien, siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, en este caso clínico el paciente presenta una cetoacidosis diabética que está produciendo una alteración que viene a ser importante en lo que corresponde a la homeostasis ácido-base. Y bueno, la pregunta nos dice, ¿la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono es primaria o compensatoria? Bien, lo primero que deberíamos identificar es el trastorno principal de esta patología, porque el caso nos dice que el pH está bajo en 7.12, por lo tanto existe una acidemia. Además, el bicarbonato también está muy bajo en 10 equivalentes por litro, indicando que el trastorno primario es metabólico. Entonces, pues lo que el organismo intenta compensar esta acidosis es mediante el sistema respiratorio con el aumento de hidrogeniones para que estimule el centro respiratorio, produciendo así la hiperventilación o conocida también como una respiración de Kussmaul. Bueno, como consecuencia de esto también el paciente elimina más CO2 por los pulmones y al disminuir el CO2 también disminuye el ácido carbónico y la concentración de hidrogeniones, ayudando así que el pH se acerca a su normalidad. Es por eso que la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono no viene a ser primaria, sino compensatoria. Además, deberíamos verificar si esta compensación es adecuada usando, como se veía bajito, la fórmula de Winter. Lo que nos dice es que la presión parcial de dióxido de carbono esperado vendría a ser el 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Al reemplazar los valores,
pues 1.5 por 10 más el 8 nos da aproximadamente 23 más menos 2, y el rango esperado es entre 21 y 25 milímetros de mercurio. Y bueno, el paciente tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 25 milímetros de mercurio, por lo que la compensación respiratoria es adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora pues la tercera pregunta nos dice, ¿no? ¿Por qué el potasio está elevado en una cetoacidosis diabética? Bien, primeramente sabemos que en este caso clínico el paciente presenta lo que es una cetoacidosis diabética, ¿no? Lo cual es un hallazgo importante, ya que pues, bueno, el aumento del potasio sérico, que en este caso está en 5.8 miliequivalentes por litro, pues a primera vista podría ser contradictorio, ¿no? Ya que, bueno, el paciente también nos menciona que está deshidratado por las mucosas, ¿no? Y que ha perdido muchos electrolitos. Pero bueno, esto se explicaría por varios mecanismos fisiopatológicos. Primero, pues el principal que sería por el déficit de insulina, ¿no? Sabemos que este paciente tiene un déficit de insulina, ya que la glucosa está altamente elevada, que tiene un 480 ¿no? miligramos por decilitro. Normalmente sabemos que, bueno, fisiológicamente sabemos que la insulina pues ayuda, ¿no? A que el potasio ingrese junto a la glucosa al interior de las células. Eh, des- bueno, como la cetoacidosis diabética en este caso no hay suficiente insulina, pues va a generar que, bueno, el potasio no puede entrar correctamente a la célula, ¿no? Y eso hace que se genere o se acumule y produciendo lo que es como lo que se conoce como la hiperpotasemia, ¿no? En este caso. Además, también, bueno, al presentarse también una cetoacidosis diabética por lo del pH y la presencia de bicarbonato disminuido, sabemos que en la acidosis, pues hay los iones de hidrógeno, ¿no? Los hidrogeniones, como también se conoce en este caso, pues ingresan a lo que es a las células. Van a ingresar a las células para que disminuya así la acidez sanguínea. Y como hay aquí un mecanismo de intercambio, pues el potasio tiene que salir, ¿no? Desde el interior hacia el espacio extracelular. En este caso, pues aumentaría más, ¿no? Lo que es en el potasio sérico. Bueno, sin embargo, pues el potasio, bueno, en sangre tendría que estar elevado, ya que el organismo en realidad, pues bueno, tendría que haber un déficit, ¿no? Total de potasio corporal. Bueno, y esto viene a ocurrir por lo que en sí hay una hiperglucemia provocada por glucosuria y también porque presenta lo que es una diuresis osmótica y va a generar así lo que es una pérdida de agua y electrolitos, incluido el potasio a través de la orina, ¿no? Bueno, por eso durante el tratamiento también aquí tiene que ver el tratamiento con insulina para que así pueda causar lo que es una rápida disminución de potasio y así bajar, ¿no? La hiperpotasemia que hay en plasma, ¿no? En el caso del paciente. Siguiente diapositiva. Ok, para continuar ahora con lo que es el mecanismo fisiopatológico, como podemos ver en la imagen, bueno, en este caso es de la cetoacidosis. En la imagen podemos ver cómo va a empezar con lo que es la disminución de la acción de la insulina. La insulina normalmente lo que va a hacer es permitir que la glucosa entre en la célula. Sin embargo, bueno, para ser utilizada como energía, sin embargo, en ese caso no va a haber suficiente. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que la glucosa no puede ingresar, entonces se va a acumular en sangre. Entonces, a esto lo llamamos hiperglucemia. Entonces, ya teniendo esto, como hay demasiada glucosa en sangre, el riñón va a intentar eliminarla a través de la orina. Y a esto llamamos una diuresis osmótica y lo que va a provocar es la pérdida de agua y electrolitos, causando de esta manera una deshidratación e hipovolemia. La siguiente, por favor. Ya. Ahora, teniendo ya lo que es la deshidratación e hipovolemia, como las células no van a poder utilizar la glucosa para obtener la energía, el cuerpo empieza a utilizar grasas mediante un proceso el cual es la lipólisis. Esto lo que va a hacer es que se libere los ácidos grasos libres. Luego, estos ácidos grasos libres van a llegar al hígado y se van a transformar en cuerpos cetónicos. Dentro de estos tenemos como el acetato, beta hidroxibutirato y acetona. Ahora, finalmente, ya lo que va a hacer es que los cuerpos cetónicos se van a acumular en sangre. Y esto es lo que va a producir la acidosis metabólica con anion gap elevado, porque son sustancias ácidas. Entonces, como resultado, tenemos que el paciente va a presentar hiperglucemia,
cetonemia, acidosis metabólica, deshidratación y también alteraciones electrolíticas, que son características de lo que es la cetoacidosis diabética. La siguiente, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, ¿cuál sería el manejo inicial? Tenemos que saber pues que en el siguiente caso clínico el paciente, como ya mencionaron mis compañeros, tiene cetoacidosis diabética, por lo tanto, el manejo pues va a ser, el manejo inicial corresponde a debe realizarse inmediatamente y ordenado durante las primeras horas. Por lo tanto, con la finalidad o con el objetivo principal de lo que viene a ser pues la estabilización, restaurar la homeostasis, revertir la acidosis, corregir la deshidratación y finalmente pues el objetivo principal que viene a ser la estabilización del paciente. Tenemos pues ¿por qué llevamos a que tiene cetoacidosis diabética? Porque se va a evidenciar una hiperglucemia, como podemos ver ahí, una glucosa sérica de 480 miligramos por decilitro, la presencia de cetones en orina que pues es positiva y la acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces tenemos que el primer paso viene a ser la estabilización inmediata mediante el enfoque ABCDE. Pues va a evaluar primero lo que viene a ser la vía aérea. Esta vía aérea, ¿para qué? Con la finalidad de asegurar la permeabilidad. Esto pues especialmente de que el paciente se encuentre somnoliento. El siguiente es el B, breathing, que viene a ser la respiración. Acá pues va a evaluar lo que viene a ser la frecuencia respiratoria y el patrón de Kussmaul. Esto pues acá va a presentar una hiperventilación, pero esto no va a requerir de oxígeno suplementario, debido a que pues hay una saturación de oxígeno al 97%. Luego tenemos también que hay luego tenemos también lo que viene a ser una circulación, que pues va a presentar una presión arterial de 90/60 miligramos por mercurio y una frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto. Esto pues van a ser indicadores de lo que viene a ser una hipoperfusión y una hipovolemia. Entonces, la prioridad acá sería pues restaurar la perfusión tisular. Y también no debemos dejar lo que viene a ser, evaluar lo que viene a ser el déficit neurológico. Esto pues como el paciente está somnoliento, evaluarlo con la escala de Glasgow. Y también evaluar o buscar posibles factores desencadenantes como pueden ser las infecciones del tracto urinario, neumonía, gastroenteritis, etc. Luego tenemos que el segundo paso corresponde a la fluidoterapia. Esto pues va a ser una prioridad terapéutica inicial debido pues que durante la primera hora tenemos que se va a administrar solución salina al 0.9% entre 15 a 20 mililitros por kilogramo. Esto aproximadamente de entre 1 a 1.5 litros. Esto pues con el objetivo de la expansión inicial del volumen intravascular o de la restauración del volumen intravascular, también de mejorar la perfusión renal y tisular, porque como ya se mencionó, hay una hipoperfusión. Tenemos pues que luego de esta expansión inicial va a haber un ajuste de estos líquidos según el estado hemodinámico, la diuresis y los electrolitos, que en este caso sería el sodio, pues corregido. Tenemos pues que más adelante, si la glucosa disminuye por debajo de los 250 miligramos por decilitro, se debe cambiar a solución salina al 0.45%. Pero tenemos que si en este caso la glucosa sigue disminuyendo de manera progresiva, por debajo de los 200 miligramos por decilitro, se debe agregar dextrosa al 0.5% con la finalidad de evitar, pues, con la finalidad de evitar, en este caso, edema cerebral, ¿no? No, con la finalidad de evitar esta hipoglucemia. Para seguir continuando lo que viene a ser el corregir la cetosis. Luego tenemos más adelante que se inicia con insulina regular intravenosa. Tenemos pues que esta va a ser en infusión continua, generalmente 0.1 unidades por kilogramo por hora después de iniciar la reposición de líquidos. Tenemos pues que esto va a ser con el objetivo principal de disminuir la glucosa, 50-70 miligramos por decilitro por hora, también de inhibir o disminuir lo que viene a ser la cetogénesis y cerrar o normalizar lo que viene a ser el unión GAP. Esto pues hasta continuar a lo que viene a ser la glucosa, debido a que la glucosa no debe disminuir rápidamente porque puede causar o para evitar lo que viene a ser edemas cerebrales. Luego tenemos también
con respecto al manejo del potasio. Tenemos que saber pues, que el paciente va a tener inicialmente un potasio sérico de 5.8 milequivalentes por litro. Por lo tanto, no se debe administrar potasio en este momento. Lo que se debe hacer es iniciar un monitoreo estrecho. Por lo tanto, acá debe hacerse un reemplazo de potasio según los niveles séricos que presenta el paciente. El potasio sérico, miliequivalentes por litro, y tenemos que, ¿cómo se dice? Debemos tener un monitoreo con la conducta. Entonces, si es mayor de 5.2, no se debe dar potasio, se debe hacer un monitoreo cada 2 horas. Si el potasio se encuentra entre 3.3 y 5.2, se debe agregar cloruro de potasio y a cada litro de solución para mantener el potasio. Y si está en un rango menor de 3.3, no se debe iniciar con insulina. Por lo tanto, cuando se corrige lo que viene a ser la cetoacidosis, al administrar la insulina tenemos pues que el potasio se desplaza al interior de la célula y pues hay un riesgo de hipocalemia. Asimismo, también tenemos pues que se va a hacer una monitorización continua de los signos vitales, de la glucosa capilar, de los gases arteriales, de los electrolitos, de la diuresis y el estado neurológico. Esto pues con la finalidad de que el paciente se pueda evaluar la respuesta al tratamiento y detectar complicaciones tempranas. Y pues otras medidas complementarias importantes que pues va a ser la búsqueda y tratar los factores o causas desencadenantes, corregir el sodio según el estado clínico y no suspender la insulina intravenosa hasta cumplir criterios de resolución. Asimismo, también se debe evitar lo que viene a ser soluciones hipotónicas al inicio y la educación al paciente y familia antes del alto. Gracias. Muy bien, chicos. Está bien. A ver, bueno, no sé, consultas, preguntas, sus compañeros. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Una consulta? En la primera parte, cuando estaban hablando explicando de la cetoacidosis, me parece el compañero, a ver, que dijo que la cetoacidosis es más común en adultos mayores o en niños, perdón, en jóvenes, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Juan José. Sí, doctor, ya que en sí la cetoacidosis diabética se da en lo que es diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 no se suele presentar lo que es la cetoacidosis. Por eso, bueno, con respecto a los factores, en diabetes tipo 1 son mayormente vistos en jóvenes, ¿no? Ya que mayormente es genético este tipo de trastorno metabólico y por ende, pues la cetoacidosis se da en este tipo de diabetes. Por eso mencioné de que era en jóvenes, ¿no? Y como el Sí, paciente también. bueno, lo verdadero, ¿no? Es que la cetoacidosis mayormente se da en diabetes tipo uno, ¿no? Mayormente en debut, ¿no? Los pacientes jóvenes de diabetes tipo uno mayormente debutan en cetoacidosis, ¿no? Pueden debutar en cetoacidosis, o sea, su primer cuadro agudo, ¿no? Cetoacidosis. Es verdad, ¿no? Y la diabetes tipo uno está relacionada a los jóvenes, muy bien como lo dice Juan Carlos, ¿no? Es lo correcto. Pero de que la cetoacidosis como tal, como complicación aguda, sea más común en niños, en jóvenes no. O sea, se ve más común en adultos mayores, ¿ya? O sea, se entiende la diferencia? O sea, mayormente cuando lo relacionamos con cetoacidosis diabética, eh, como debut, como debut, sí, en jóvenes, ¿ya? En jóvenes
pero como complicación aguda también se puede ver en adultos mayores, por maltratamiento, por desorden, por abandono de tratamiento, hacen malos hábitos alimenticios, ¿no? Y allí hacen complicaciones, ¿ok? No sé si se entendió. A ver, chicos, me confirman. Si no se entendió, para volver a explicar, no hay problema. Doctor, de nuevo. Ya. La cetoacidosis diabética como complicación aguda, ¿no? Es una complicación aguda, ¿no? Se da mayormente en diabetes tipo 1, ¿verdad? Es verdad, en diabetes tipo 1. Pero no necesariamente en los jóvenes, ya en los jóvenes, no necesariamente. Hay adultos, hay personas adultas mayores, personas jóvenes mayores, adultos mayores de 30, 40 años, ¿no? Que son diabéticos tipo 1, son insulino dependientes, ¿verdad? Y ellos hacen complicaciones con cetoacidosis diabética, ¿no? Es muy común, o sea, no es muy común. Ponte que de 100 pacientes, 4 o 3 se compliquen, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Abandonan el tratamiento, son pacientes insulinodependientes, no usan la insulina, hacen desarreglos, o sea, hacen malos hábitos alimenticios, hacen sedentarismo, ¿no? Y eso incrementa los valores de glucosa, ¿no? Y un elevado niveles de glucosa hacen cetoacidosis. Ahora, lo que dice Juan Carlos es que la gran mayoría de los niños, cuando hacen, o niños o jóvenes, no adolescentes, jóvenes menores de 30 años, cuando hacen que son diabéticos tipo 1, la mayoría debuta con cetoacidosis. No sé si se entiende. Su debut lo hacen con cetoacidosis, ¿no? Mayormente. Pero no quiere decir que todos, la gran mayoría de las cetoacidosis sean en niños. No, no sé si se entendió. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se lo entendió. Ya, bien, eso es una. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, entonces el diagnóstico es una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Por diabetes tipo 1, ¿cierto? Sí, doctor. Bien. Em, a ver, primero, en la gasometría, ¿no? Cuando pedimos una gasometría, ¿qué se refiere la gasometría? ¿Qué aspectos o qué toma una gasometría? En la gasometría, pues, se ven todos los tipos de gases, ¿no? Principalmente el pH, bicarbonato, la presión parcial de CO2, los electrolitos, ¿no? Potasio, sodio. Ya, correcto, ¿no? Mayormente eso, ¿no? Y ahí tenemos tres gases, ¿no? Que son los que nos van a determinar el estado el estado ácido-base, ¿no? Que es el pH, el bicarbonato y la presión parcial de oxígeno, ¿no? ¿Cuál es el valor normal del pH? De 7.35 a 7.45. 7.45. Correcto, ¿no? De 7,35 a 7,45, bien. El bicarbonato, De 22 a 26 mil equivalente por litro. muy bien. ¿Y la presión parcial de oxígeno? De 35 a 45. Ok, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos, cuál de estos eh, parámetros representa el componente respiratorio? La presión parcial de CO2. Muy bien. ¿Y el componente metabólico? El bicarbonato. El bicarbonato. Correcto, ¿no? Bien, entonces ya con esos tres valores, entonces ya podemos definir si es una acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, ¿verdad? Con esos tres parámetros, teniendo bien en claro los parámetros normales y la interpretación, ¿correcto? Bien.
Entonces sabemos que un pH menor a 7,35 es una acidosis y una mayor a 7,45 es una alcalosis. Em, Ahora, ejemplo, ¿no? A ver, Juan Carlos. ¿Es Juan o Giancarlo? Juan Carlos, ¿no? Juan José, doctor. Ya, disculpe. Juan José, disculpe, Juan José, ya. Supongamos, ¿no? Tenemos un paciente con un pH de 7,28, un bicarbonato de 24, ¿no? Y una presión parcial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio. ¿Qué tipo de alteraciones ácido-base sería? Una acidosis respiratoria. Muy bien, correcto. A ver, ¿quién más del grupo? Ivana, ¿puede ser? ¿Del grupo? ¿O Fabiola? Sí, doctor. Ya. Igual, ¿no? Tenemos un pH de 7,50. Tenemos una presión parcial de oxígeno de 30 y tenemos un bicarbonato de 24. ¿Qué tipo de alteraciones sería? Respiratoria. Ya, pero sería acidosis o alcalosis. pH en 7,50. Alcalosis. Alcalosis respiratoria, ¿no? Correcto. ¿Alguien más del grupo? Yo también soy del grupo, doctor. Muy bien, Cindy. A ver, Cindy. Eh, Tenemos el pH de 7 Ya, un ratito, chicos, discúlpenme, ya, un ratito. Ok. Bien, disculpe, chicos. Bien, a ver, otra consulta. Eh, Quedamos en Cindy, ¿no? Sí, doctor. Ya. Si tenemos entonces un pH de 7,48, ¿no? Un bicarbonato de 34 y una presión parcial de oxígeno de 46. ¿Qué tipo de alteración ácido-base sería? ¿Una alcalosis, doctor? Ya, alcalosis por el pH elevado. El bicarbonato está en 34 y la presión parcial de oxígeno en 46. Sí, pero sería con compensación respiratoria, ¿no? Por el aumento de la presión Correcto, parcial ¿no? de dióxido. Así es, ¿no? Tenemos una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Bien, de las causas de alcalosis metabólica, ¿cuáles son las principales causas?
o de acidosis metabólica. Las principales causas de acidosis metabólica. A ver, chicos, ¿sí se escucha? Doctor, ¿era una pregunta directa o para todo el grupo? No sé. A ver, tengo a Cindy, a Fabiola, Juan Diego, no, Juan José. Juan José, Fabiola, Cindy, ¿qué más? El grupo, Doctor, un ratito. ya, a Samara. Samara, para ti entonces, Ya. las causas más comunes de acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica normalmente se van a producir por acumulación de ácidos, ¿no? O también, bueno, acumulación de ácidos y también por pérdida de bicarbonato. Ya. Ajá. ¿Quiere que le diga en sí Sí, cuáles ¿cuáles son los... serían las principales etiologías o patologías que pueden causar con acidosis metabólica? Puede ser también acompañada de la acidosis láctica. O bueno, también puede ser una insuficiencia renal. Por lo que, ajá, Insuficiencia por la renal. fisiopatología que justo me tocó. No, ajá, que el riñón trata de eliminarlo mediante la orina. Muy bien. La insuficiencia renal, ¿no? La cetoacidosis Ujú. diabética que hemos hablado también. La acidosis láctica, que es una de las más comunes, principalmente es. Muy bien. ¿Faltó alguien del grupo? ¿Qué me falta? Ya somos Solo todos, creo, doctor. Ya, ya. Perfecto. Entonces, bien, chicos. ¿Alguien de los demás grupos que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya. Bien, entonces, a ver, el otro grupo vaya compartiendo también para comenzar. Ya, bien, entonces para el caso clínico número 2 vamos a hablar acerca de los trastornos de la coagulación. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso clínico, se nos presenta un paciente masculino de 13 años que ha llevado a consulta por episodios repetidos de sangrado prolongado y luego de un traumatismo leve se refiere dolor e inflamación recurrente en las rodillas y tobillos desde la infancia. Nos refiere que un tío materno en una enfermedad hemorrágica y no utilizado de medicamentos, al examen físico, este presenta hematomas múltiples en las extremidades, rodillas derechas aumentadas el volumen doloroso y sin petequias. En el examen de laboratorio, tenemos que en el examen de hemoglobina, 12,8 gramos por decilitro a 12, eh, los valores normales, está dentro de los valores normales que son de 12 a 16 gramos por decilitro. En las plaquetas, que son de 280.000 microlitros, y los valores que está dentro del rango normal, que es de 150.000 a 400 microlitros. El tiempo de prototrombina, que es de 12 segundos, valor normal también de 11 a 14 segundos. El INR de 1,0 a 0,8 también que está dentro de lo normal. El tiempo de tromboplastina parcial activado, que es de unos 78 segundos, y los rangos normales de unos 25 a 35. Y el factor 8, que es de 3%, 50 a 150%. El factor 9, que está dentro de lo normal, que es de 50 a 150%. Y el tiempo de sangría, que está dentro de lo normal, que es de 2 a 7 minutos. Bien, para responder a la primera pregunta, siguiente, por favor.
¿Qué vía de coagulación se encuentra alterada? Para responder a esto, si bien según los análisis de laboratorio, lo que primero se va a revisar va a ser el tiempo de prototrombina, el cual va a ser de unos 12 segundos, en los cuales va a estar dentro de lo normal, ya que los valores del tiempo de prototrombina son de 11 a 14 segundos. Para esto vamos a evaluar que el tiempo de prototrombina evalúa tanto la vía extrínseca como la vía común. Por lo cual, si estos se encuentran dentro de lo normal, nos quiere decir que estos dos van a estar conservadas. Además de que el tiempo de tromboplastina parcial activado va a ser de unos 78 segundos, el cual se va a encontrar prolongado, ya que lo normal es de unos 25 a 35 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial activado evalúa tanto la vía intrínseca como la vía común. Acá vamos a descartar la vía común, ya que se va a descartar a partir de que el tiempo de prototrombina es de 12 segundos y está dentro de lo normal. La vía que debe estar alterada va a ser la vía intrínseca. Además de que el factor 8 se encuentra en un 3% y es muy bajo, y según el examen de laboratorio o los valores normales nos indican que van a ser de 50 a 150%. El, por otra parte, que el factor 8 al, pertenece a la vía intrínseca, lo que nos va a indicar que esta vía va a estar alterada. Vamos a hacer un recordatorio acerca de las vías, en el cual vamos a tener la vía intrínseca, la cual va a ser la vía de contacto, en la cual esta vía, eh, como su mismo nombre lo dice, se va a activar cuando va a estar en contacto superficial va a estar en contacto en la sangre con la superficie de carga negativa, donde van a intervenir los factores, tanto el factor 12, 11, el 9 y el 8, y luego el factor 10, que van a converger en una sola vía, la cual va a ser la vía común, en la cual vamos a tener la vía 10, 5, 1, 2 y 1. Si falta o alguna de estas vías está disminuida dentro de esa vía, en este caso, que es el factor 8, se encuentra muy bajo, el tiempo de tromboplastina parcial activado se va a prolongar, y lo que va a hacer que haya una mayor incidencia de sangrado, en este caso de un sangrado prolongado, o perdón, de un sangrado profundo. Según esto, según la base de datos, es que tenemos que el tiempo de prototrombina va a estar dentro de lo normal, el tiempo de tromboplastina parcial activado va a ser prolongado, y que el factor 8 se va a encontrar muy bajo. Y llegamos a la conclusión de que la vía de coagulación alterada va a ser la vía intrínseca, y con esto damos respuesta a la pregunta número 1. Ok, continuando con la pregunta número 2, nos dicen cuál es el diagnóstico más probable. El diagnóstico de nuestro paciente es una hemofilia A de grado moderado. Para llegar a esta conclusión, hemos analizado la respuesta hemostática del cuerpo dividiéndola en sus dos fases principales. Primero tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En esta primera etapa, las plaquetas forman lo que es el tampón plaquetario inicial en el lugar de la hemorragia, y sabemos por los exámenes de laboratorio que este mecanismo funciona a la perfección en nuestro paciente porque su reencuentro de plaquetas y su tiempo de sangría son normales, lo que nos va a explicar por qué el paciente no presenta petequias en su examen físico. Entonces determinamos que esta fase está intacta y pasamos a la segunda fase, que es la hemostasia secundaria, que para estabilizar ese tampón inicial que es frágil, el cuerpo necesita formar un coágulo de fibrina definitivo mediante la cascada de coagulación. Entonces, nuestro paciente presenta un tiempo de tromboplastina parcial activado, marcadamente prolongado, mientras que su tiempo de protombina es normal. Entonces, esta prolongación aislada del tiempo de protombina plasmática parcial nos indica un defecto localizado exclusivamente en la vía intrínseca de coagulación, como ya fue mencionado. Y justamente al momento de evaluar el dosaje de factores, confirmamos el origen exacto del problema en el factor 8, que se encuentra en un 3%. Y debido a esta deficiencia del factor 8, el paciente es incapaz de generar la cantidad de trombina necesaria en esta superficie de la plaqueta para estabilizar el coágulo de fibrina, lo que va a generar un coágulo sumamente inestable que se rompe con facilidad. Por último, clasificamos lo que es el cuadro como grado moderado porque sus niveles de factor 8 se encuentran entre el 1% y el 5% de lo normal, lo que nos refiere una hemofilia moderada, en donde
El sangrado suele presentarse tras sufrir traumatismos o lesiones leves, como nos relatan en la historia clínica, que a diferencia de la hemofilia grave, que es donde el factor se encuentra en menos del 1%, el sangrado articular y profundo se presenta de manera espontánea. Pregunta 3. ¿Por qué el tiempo de sangría es normal? Bueno, en la hemofilia tipo A que tiene el paciente, el tiempo de sangría es normal porque esta prueba mide lo que es la hemostasia primaria, la cual depende de la función de las plaquetas y la integridad de los vasos sanguíneos. Vemos que este paciente tiene las plaquetas intactas en un reencuentro de 800.000 y vemos que el rango normal es de 150.000 a 400.000. Con esto podemos decir que la plaquetaria está preservada. ¿Por qué? Porque se puede formar el tapón plaquetario. Pero sin embargo, hay una deficiencia de la hemostasia secundaria, ya que el factor 8 es el que está deficiente. Y esto afecta a la vía intrínseca. Esto va a hacer que aunque el paciente tenga un tiempo de sangría normal, no lo pueda mantener, ya que el factor 8 está deficiente en la muestra secundaria, lo cual va a hacer que no se pueda formar la red de fibrina para reforzar el tampón de plaquetas y al ser estable. Y esto se puede ver porque el paciente aún sigue presentando hemorragias. Y esto sería todo con respecto a la pregunta 3. Bueno, ahora continuando tenemos la pregunta número 4. ¿Qué tipo de herencia tiene esta enfermedad? Bueno, en este caso la hemofilia presenta una herencia recesiva ligada al cromosoma X, ya que el gen encargado de producir el factor 8 se localiza en dicho cromosoma. Este patrón hereditario tiene como característica principal que la enfermedad afecta predominantemente a los varones. Esto ocurre porque lógicamente los hombres poseen solamente un cromosoma X, por lo tanto, si ese único cromosoma contiene el gen alterado, desarrolla la enfermedad. En el caso presentado, el paciente es un varón de 13 años, lo cual coincide con el patrón típico de transmisión de hemofilia A. En cambio, las mujeres poseen dos cromosomas X, por lo que si uno presenta alteración, el otro es normal. Generalmente no desarrolla la enfermedad, sino que actúan únicamente como portadoras. Esto se debe a que el cromosoma sano puede seguir produciendo cantidades suficientes del factor 8. Además, el antecedente de un tío materno con enfermedad hemorrágica es un dato muy importante porque evidencia la transmisión familiar característica de la enfermedad ligada a cromosoma X. Bueno, esto orienta a que la madre probablemente sea portadora del gen alterado y que haya transmitido el cromosoma X defectuoso a su hijo. La transmisión de esta enfermedad ocurre básicamente de la siguiente manera. La mujer portadora tiene 50% de probabilidad de transmitir el cromosoma X alterado a sus hijos. Si el hijo que recibe el cromosoma alterado es un varón, desarrolla hemofilia A, ya que solamente posee un solo cromosoma X. Pero por otro lado, si quien lo hereda es una mujer, generalmente solo será portadora y no presentará manifestaciones graves de la enfermedad. En este caso, los signos y hallazgos laboratoriales, como por ejemplo los sangrados prolongados desde la infancia, la hemartrosis recurrentes y la disminución marcada del factor 8, son compatibles con una enfermedad congénita heredada mediante el patrón recesivo ligado al cromosoma X. Siguiente. Ahora, para la pregunta 5, que nos dice cuál es la manifestación clínica característica en este caso, según lo que se describe en la historia clínica y también los hallazgos al examen físico, como la presencia del dolor articular recurrente, la inflamación en las rodillas y tobillos, el aumento del volumen de la rodilla derecha y los hematomas múltiples, nos estarían indicando que hay una presentación clínica clásica de hemartrosis secundaria a la hemofilia A. Esta vendría siendo el sangrado recurrente dentro de las articulaciones y esto también se evidencia claramente en el caso clínico, ya que el paciente está presentando dolor e inflamación recurrente en rodillas y tobillos desde la infancia, además de una rodilla derecha aumentada de volumen y con sensación dolorosa, ¿no? Ahora, eh, en este, eh, en este caso, esos sangrados están ocurriendo principalmente dentro de las articulaciones, sobre todo en las rodillas y en los tobillos, ya que son articulaciones que están sometidas de forma constante a carga y a movimiento. Y esto explica por qué el paciente refiere episodios repetidos de dolor e inflamación desde pequeño, lo que nos estaría diciendo que no se trataría de solamente un evento aislado, sino que de hemorragias articulares repetidas.
Además, en el caso de la martrosis se va a presentar manifestaciones clínicas que son bastante características, ya que inicialmente van a aparecer sensaciones de tensión, incomodidad en las articulaciones, pero posteriormente se van a desarrollar lo que vendría siendo el olor, el aumento de volumen, el calor local y la dificultad para mover la articulación. Precisamente esto es lo que estaríamos observando en este caso cuando se describe que la rodilla derecha está aumentada de volumen y con sensación dolorosa, ¿no? Otro punto importante es que la hemartrosis no solamente va a producir síntomas momentáneos, sino que también un daño progresivo, ya que cada vez que ocurre este sangrado, la sangre que se acumula dentro de la cavidad sinovial va a desencadenar una inflamación y con el tiempo esta inflamación repetida va a deteriorar el cartílago y va a alterar la estructura normal de la articulación. Y ya esto sería todo. Ok, continuando con la última pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección? El abordaje terapéutico en este caso clínico debe ser siempre integral, recordando que el objetivo principal del tratamiento debe ser prevenir y tratar el sangrado. Entonces empezamos con la terapia de reemplazo, dado que el problema principal es la deficiencia de una proteína específica, entonces el tratamiento de elección es la restitución intravenosa del factor 8 justamente para tratar la rodilla derecha que está aumentada de volumen y que es dolorosa en este momento para el paciente, lo cual es importante para detener este sangrado agudo, ya que las hemorragias articulares repetitivas provocan lo que son las atropatías hemofílicas, que son un daño irreversible al cartílago y al hueso. Y para su seguimiento a largo plazo, el paciente requerirá lo que es un esquema de infusiones rutinarias profilácticas para mantener siempre un nivel base de factor que evite nuevos episodios de hemartrosis y preserve su motilidad, perdón, su movilidad. Como terapias adyuvantes tenemos el fármaco que es desmopresina, que este fármaco estimula las células endoteliales para que liberen a la sangre las reservas almacenadas de factor 8 y factor de von Willebrand. Sin embargo, en un paciente con tipo moderado, esta liberación suele ser insuficiente para controlar un sangrado importante como una hemartrosis, por ello es que se reserva más bien para traumatismos menores o procedimientos más simples. También tenemos lo que son agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que actúan inhibiendo el proceso de fibrinólisis natural del cuerpo. En términos sencillos, lo que hacen es evitar que la plasmina destruya prematuramente el coágulo inestable que el paciente apenas logra formar. Y ya como soporte local y para tratar el dolor. Durante la crisis articular y mientras el factor administrado hace efecto, aplicamos medidas locales como el reposo absoluto de la articulación, aplicación de hielo para generar vasoconstricción, compresión suave y también elevación de la extremidad. Un aspecto importante para el manejo del dolor es que están contraindicados los AINES clásicos como por ejemplo la aspirina o el ibuprofeno porque estos fármacos lo que hacen es inhibir la función de las plaquetas y considerando que la hemostasia primaria es la única línea de defensa que le está funcionando bien a nuestro paciente, entonces bloquearla empeoraría el sangrado de forma severa y el analgésico más seguro en este caso y que se elige es el paracetamol. Y eso sería todo del caso clínico. Gracias. Bien, muy bien, chicos. A ver, consultas, preguntas. A ver, en definición, a ver, alguien con sus palabras, o sea, lo que entienda, definición de hemostasia. Cualquiera del grupo, vamos. Doctor, es como toda la cadena que hace el cuerpo para detener hemorragias o mantener la sangre pues, dentro de los vasos sanguíneos tras una Ya, lesión. está bien, bien. Está bien, Marlene, ¿no? Puede decir que es el proceso fisiológico, ¿no? Fisiológico
que detiene el sangrado mediante vasoconstricción, tomando el tapón plaquetario, ¿no? Y todo lo que es la coagulación, ¿no? Cómo actúan todos estos factores para favorecer la coagulación. Dentro de esta hemostasia, ¿cuáles son sus fases? La primaria, Bien, La vasoconstricción, la hemostasia primaria, la secundaria y la fibrinólisis. correcto, ¿no? Cuando hablamos de primaria, ¿a qué nos referimos? Al tapón plaquetario. Ya, principalmente las células, las plaquetas, ¿no? Correcto. Las secundarias, cuando ya se forma el coágulo con La fibrina. coagulación a partir de proteínas. correcto, ¿no? Bien. Y tenemos también, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Cuando hablamos de la vía intrínseca, eh, ¿qué prueba evalúa la vía intrínseca? ¿Qué prueba de laboratorio podría evaluar la vía intrínseca? El tiempo de tromboplastina parcial activado. Correcto. Bien. ¿Y la vía extrínseca? El tiempo de prototrombina. Bueno, también. El tiempo de protrombina. Muy bien. ¿Y qué factores pertenecen a la vía intrínseca? El factor 3, eh, perdón, el factor 8, el factor 9, el factor 12 y 11. Correcto. ¿Y a la vía extrínseca? De la vía extrínseca van a ser el factor 10, 5, 2 y 1. La vía extrínseca, Es 10, no, 10, 10. no, no, mayormente, claro, El 7, el principalmente el 7. 7 y factor tisular. Bien. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Por lo menos en su caso clínico, ¿no? Una anemia sangrado por hemofilia, ¿qué factor estaría alterado? El 8, El 8, hay una disminución. el 8. Ya, en la hemoffilia B, El 9. el 9. Muy bien. El 9. ¿Saben lo que es coagulación intravascular diseminada? ¿O cuál es la definición de coagulación intravascular diseminada? ¿Podría repetir, disculpe? Sí, la definición de coagulación intravascular diseminada. Este sería una coagulación excesiva dentro de los vasos sanguíneos. Claro, una coagulación excesiva, exagerada, ¿no? Exagerada, sí. A nivel vascular. Bien. Y si yo tengo un paciente que estoy sospechando de una coagulación intravascular diseminada, y solicito un perfil de coagulación, ¿no? Perfil de coagulación, ¿ya? ¿Qué estaría alterado en el perfil de coagulación? Las plaquetas disminuidas. Las plaquetas disminuidas, claro. ¿Qué más? ¿El tiempo de sangría? No, no. TP, TPTA, ¿no? Prolongados. El dímero D aumentado y el fibrinógeno bajo. Principalmente esos estarían alterados. Bien. A ver, los demás compañeros de los demás grupos, ¿alguna consulta, alguna pregunta?
El dímero también estaría elevado, ¿no, doctor? Sí, el dímero D estará aumentado. A ver, chicos. La idea es, bueno, ya para la próxima semana, hacerlo más dinámico, ¿ok? Porque la idea es que todos participen en la discusión, por eso se llama discusión de casos clínicos. No es solamente un grupo exponiendo, una persona exponiendo y todos escuchando, ¿no? La idea es hacerlo dinámico. Eh, entonces eso también se va a evaluar a partir de la próxima semana, ¿ok? La participación de todos. Y es la forma que tenemos de repente para saber si todos han estado atentos. De repente el grupo que ha expuesto puede generar sus preguntas a los demás compañeros. Igual los compañeros que están escuchando la exposición también escriban sus preguntas del caso clínico, ¿ok? Porque si no, solamente un grupo exponiendo y los demás callados. Y no es una discusión entonces, ¿no? Y si vemos el sílabus, dice discusión de casos clínicos, ¿ok? Sí, doctor. Ya, bien. Entonces lo dejamos hasta acá. Bueno, ya el examen parcial del final de la primera unidad se va a realizar el domingo 31, ¿ok, chicos? Domingo 31 va a ser el examen. Va a ser junto al de teoría. Bien, Doctor, ya, correcto. Gracias, Juan José. Entonces, lo dejamos hasta acá. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Ya se cuidan bastante. Bendiciones. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.